Compré una villa frente al mar por $2 millones, soñando con paz y tranquilidad. Pero en cuanto mi yerno se enteró, me llamó. Ya vamos de camino. Seremos 15 en total. Prepara camas, toallas, pantuflas, comida. Nos quedaremos 3 semanas. Llegamos en 40 minutos, así que date prisa, viejo. Su arrogancia hervía como una tormenta en el océano. Yo sonreí y tracé un plan que lo cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué hora es donde estás. El agudo timbre del teléfono rompió el silencio de la tarde, como vidrio estrellándose contra el concreto. Dejé sobre la mesa la copa de cristal que estaba desembalando y alcancé mi celular, esperando quizá la llamada de un viejo colega para felicitarme. A través de los ventanales de piso a techo de la cocina, el Pacífico se extendía inmenso y azul, con olas rompiendo contra la playa privada de mi nueva villa. «Hola, viejo. Ya vamos para allá». La voz de Brian golpeó mi oído como un martillazo. Ni un saludo, ni una cortesía. Pura exigencia, sin filtro. Seremos 15, así que prepara camas, toallas, pantuflas, comida, todo. Nos quedamos 3 semanas. En 40 minutos llegamos, así que apúrate. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. 40 años de trabajo en ingeniería, ahorro meticuloso, sacrificios postergados, todo para llegar a este momento de paz en mi casa soñada. Aún había cajas apiladas sobre las encimeras de mármol, papeles de embalaje desperdigados en un espacio que ni siquiera había hecho mío todavía. Brian, espera un momento. Ni siquiera me he instalado del todo. La casa no está lista para... Mira, no me importa lo que tengas entre manos ahora mismo. Me interrumpió con ese tono suyo de desprecio casual, como si mis preocupaciones fueran ruido de fondo. Tienes dinero, eso significa que tienes espacio. Fin de la discusión. La brisa marina entraba por las puertas abiertas del patio trayendo olor a sal y libertad, pero las palabras de Brian envenenaban el aire. Me aferré a la encimera de granito con la mano libre, viendo cómo mis nudillos se ponían blancos contra la piedra oscura. Brian, esta es mi primera semana aquí. Aún hay cajas por todas partes. No tengo la casa preparada para recibir a nadie. Arréglatelas, viejo. Estás jubilado, ¿no? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Dijo, y pude escuchar motores de coches rugiendo de fondo. Jessica ya empacó las cosas de los niños. Mike y Ashley también traen a su familia. Será como una gran reunión familiar. Reunión familiar. Esas palabras se me clavaron en el pecho como un cuchillo oxidado. Después de todo lo que hice, de todo lo que di, así veía nuestra relación, una calle de un solo sentido, pavimentada con mi generosidad y sus exigencias. Necesito tiempo para preparar todo como corresponde. Quizá el próximo mes, cuando... ¿El próximo mes? Su risa fue cortante, burlona. Ya estamos en camino, Richard. Ya lo decidimos. No querrás decepcionar a los niños, ¿verdad? Jessica les ha hablado durante semanas de la nueva casa en la playa del tío Richard. ¿Tío Richard? Ni abuelo, ni siquiera solo Richard. Tío, como si fuera un pariente lejano obligado a ofrecerles vacaciones gratis. El teléfono resbalaba en mi palma sudorosa. Brian, por favor, sé razonable. 3 semanas es mucho tiempo, y con 15 personas. Deja el drama. La familia ayuda a la familia, ¿o no? Eso lo aprendí de ti. Su voz estaba impregnada de una suficiencia que me revolvía el estómago. Además, ¿de qué sirve tener tanto dinero si no lo compartes con la gente que importa? ¿La gente que importa? Cerré los ojos y vi el rostro de Emily en mi mente. Mi hija, su difunta esposa, el puente que la muerte había quemado entre nosotros hace 3 años. ¿Qué pensaría ella de esta conversación? ¿Qué diría del tono de su marido, de sus exigencias, de su absoluta falta de respeto? Ten todo listo cuando lleguemos. Traemos cerveza, así que asegúrate de tener espacio en la nevera. Ah,
Y Jessica quiere usar tu recámara principal. Esa tiene la mejor vista al mar, ¿verdad? Nos quedamos con esa. ¿Mi recámara principal? El santuario con el que había soñado durante décadas, con su balcón privado hacia el Pacífico infinito. El lugar donde planeaba descansar y disfrutar por fin los frutos de toda una vida de esfuerzo. Perfecta. Nos vemos en 35 minutos. Y no nos tengas esperando afuera. La línea murió. Me quedé inmóvil en la cocina iluminada por el sol, sosteniendo el teléfono como si fuera la prueba de un crimen. Afuera, las gaviotas danzaban sobre las olas, sus chillidos mezclándose con el rumor distante del mar. Esto debía ser mi paraíso, mi recompensa tras una vida entera poniendo a los demás primero. Mis manos temblaban cuando bajé el celular. 35 minutos. 15 personas. 3 semanas. La copa de vino que había estado desembalando atrapó la luz de la tarde y proyectó destellos de colores sobre el mármol. Tan frágil, tan hermosa, como la paz que creí haber alcanzado. El teléfono resbaló de mis dedos adormecidos y cayó con un leve clic sobre la encimera. Con pasos inseguros caminé hacia la sala, pasando junto a paredes aún desnudas, sin los cuadros que había coleccionado a lo largo de los años. Todo seguía en cajas. Mi vida en pausa, entre el pasado y lo que esperaba fuera un futuro en calma. La foto de Emily me sonreía desde la repisa. Fue lo único que había desempacado primero. Necesitaba su presencia en este nuevo espacio. Tomé el marco plateado con manos temblorosas, contemplando sus ojos cálidos, la dulzura de su sonrisa. 3 años desde que el cáncer se la llevó, y aún la herida seguía abierta. Papá, Brian de verdad está intentando encontrar trabajo. ¿Podrías ayudarnos solo esta vez? Su voz volvió a sonar en mi memoria. Solo esta vez. Esas 3 palabras se habían convertido en la banda sonora de mi relación con Brian Miller. Me dejé caer en el sillón de cuero que había colocado frente al mar. La foto de Emily descansaba en mi regazo. El sol de la tarde bañaba el salón, pero mi mente viajaba a tiempos más oscuros. La primera emergencia había llegado 6 meses después de su boda. La empresa emergente de Brian quebró, dejándolo sin empleo y con deudas de tarjeta de crédito. $18,000 transferí de mis ahorros para la jubilación, viendo cómo mi plan financiero se atrasaba medio año. «Eres tan generoso, papá», me susurró Emily durante la cena aquella noche. «Brian valora todo lo que haces, aunque no siempre lo diga». Pero Brian nunca lo decía. Ni cuando pagué su máster en administración, $45,000 en 2 años. Ni cuando cubrí la entrada de su hipoteca porque su historial crediticio no le permitía conseguir un préstamo decente, $60,000, dinero que yo había reservado para mi propia casa soñada. Pasé los dedos entre mi cabello canoso, recordando el patrón que se repetía. Cada pocos meses, otra crisis. Las facturas médicas de Emily durante su tratamiento contra el cáncer fueron legítimas, $85,000 que di sin pensarlo para pelear por su vida. Pero incluso entonces, Brian lo convirtió en un problema personal, quejándose del estrés que afectaba su rendimiento laboral. Las olas rompían con ritmo abajo en la playa, pero lo que escuchaba era la voz de Brian en el funeral de Emily. Al menos ya no tendremos todas esas facturas médicas encima. El estómago se me revolvió aquel día, viéndolo codearse con los dolientes mientras yo permanecía junto al ataúd de mi hija. Incluso el duelo parecía, para él, otra oportunidad de pensar en su propia conveniencia. Tras la muerte de Emily, pensé que las peticiones cesarían, que Brian por fin se estabilizaría, construiría su propio camino. Pero fue al revés, se intensificaron. Reparaciones del coche cuando la garantía caducó. Impuestos de la propiedad que olvidó presupuestar. El anillo de compromiso de Jessica, que había que mejorar porque ella merecía algo especial. Llevaba la cuenta mental, aunque intentaba no hacerlo, $327,000 en 6 años. Suficiente para comprar una buena casa en muchas ciudades de Estados Unidos. Suficiente para asegurarme una jubilación cómoda, sin él. Ansiedad financiera que todavía me despertaba a las 3 de la madrugada,
a pesar de toda mi planificación cuidadosa. Me puse de pie lentamente, coloqué la foto de Emily de nuevo en la repisa y caminé hacia mi despacho. La vista al mar desde esa habitación había sido lo que me convenció de comprar la casa, un azul infinito que se extendía hasta el horizonte, prometiendo paz y un espacio para pensar. Pero lo que vi reflejado en el cristal no fue el océano, sino a mí mismo. Un hombre mayor que había pasado 40 años construyendo los sueños de otros, mientras los suyos acumulaban polvo. Lo peor no era el dinero. El dinero podía volver a ganarse, ahorrarse y administrarse mejor. Lo peor era la lenta erosión del respeto, la transformación gradual de suegro generoso a cajero automático esperado. Con los años, el tono de Brian había pasado de agradecido a arrogante, de pedir favores a exigirlos. La llamada de hoy cristalizaba todo, ninguna consideración por mis circunstancias, mis necesidades o mis planes. Solo suposiciones y exigencias disfrazadas de un frágil deber familiar. 15 personas cayendo sobre mi santuario como langostas, dispuestas a devorar lo que había construido con décadas de esfuerzo. Mis manos tamborileaban contra el alféizar mientras la rabia se acumulaba en mi pecho, un calor lento que había reprimido demasiado tiempo. Emily siempre me pedía paciencia con Brian, recordarme que cada persona demuestra el amor de manera diferente. Pero Emily ya no estaba, y la versión de amor de Brian se parecía demasiado a la explotación. El sonido de motores a lo lejos me sacó de mis pensamientos. Débil, pero cada vez más cercano, varios vehículos subiendo por la carretera costera que conducía a mi villa. Mis 35 minutos de paz se habían evaporado más rápido que la niebla de la mañana. Miré el reloj, 3:15 de la tarde. Brian había hecho buen tiempo. Desde la ventana del despacho podía ver las nubes de polvo levantándose en el camino privado que conectaba mi propiedad con la carretera principal. 4, quizá 5 vehículos avanzaban en fila como un convoy militar, acercándose a un territorio conquistado. Mi mandíbula se tensó mientras los observaba. Esto no era una visita familiar. Era un asedio. Las puertas de los coches se cerraron con estrépito, un eco seco que retumbaba contra la fachada de piedra de la villa como disparos. Me moví de la ventana hacia la entrada principal, observando a través de los cristales laterales cómo 4 vehículos descargaban a sus pasajeros en mi entrada circular. La SUV negra de Brian lideraba el convoy, seguida de 2 sedanes y una camioneta cargada con neveras, equipo de playa y suficiente equipaje para una expedición de un mes. 15 personas. Brian no había exagerado. Apoyé la palma en la puerta principal, sólida bajo mi mano, preparándome para lo que venía. A través del vidrio decorativo, vi a Brian bajar de su SUV como un general inspeccionando territorio conquistado. Llevaba gafas de diseñador a pesar de las sombras de la tarde, y caminaba con ese aire engreído que había llegado a detestar. Jessica salió del asiento del copiloto, su melena rubia al viento, sacando enseguida el teléfono para grabar todo. «Oh, Dios mío, chicos, miren este lugar». Su voz se oyó clara a través del patio. «Es como un resort». Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre, esperando conservar al menos una pizca de control sobre la situación. La esperanza murió al instante. «¿Qué tal, viejo? ¿Te gusta nuestra sorpresa?» Brian entró al vestíbulo sin esperar invitación, sus ojos recorriendo el interior como si estuviera haciendo inventario. «Jessica, mira, ahí está el jacuzzi del que te hablé». «Brian, te dije por teléfono que no estaba preparado para recibir visitas», protesté, pero mis palabras se ahogaron en el caos mientras el resto del grupo irrumpía por la entrada. Un hombre al que reconocí como Mike, compañero de universidad de Brian, soltó un silbido bajo. «Este tipo tiene dinero de verdad. ¿Por qué no compartirlo con la familia, no?» Ashley, la hermana de Jessica, entró empujando 2 maletas enormes. «Este lugar es absolutamente perfecto para nuestras vacaciones. A los niños les va a encantar la piscina». «¿Niños?» Brian no había mencionado nada de niños en la llamada. «Deja el drama, Richard». Brian ya estaba en la sala, sus sandalias mojadas dejando huellas de arena sobre mi mármol italiano importado. «La familia ayuda a la familia».
Tú me lo enseñaste, ¿recuerdas? Más gente se derramaba dentro, caras desconocidas mezcladas con otras que apenas había visto en el funeral de Emily. Kevin, novio de alguien, cargaba una nevera llena de cervezas como si llegara a una fiesta universitaria. Dos mujeres que jamás había visto ya discutían sobre quién ocuparía qué habitación, como si yo no estuviera allí. Disculpen, alcancé a decir, mi voz casi inaudible sobre el bullicio creciente. ¿Podrían, por favor? Tienen que ver esta cocina, gritó Jessica, que había descubierto el espacio gourmet que había diseñado con tanto esmero. Levantó su teléfono, transmitiendo en vivo para sus seguidores. Nos estamos quedando en la increíble casa de playa de mi suegro. Miren esta vista. Suegro. La palabra me raspó como lija en los oídos. Brian nunca me había llamado papá, ni siquiera cuando Emily vivía. Siempre Richard. Siempre manteniendo la distancia. Pero Jessica reclamaba el vínculo familiar cuando le convenía. Alguien encendió mi sistema de sonido, llenando la casa con música estruendosa. Bolsas y neveras aparecían por todas partes, tiradas en el vestíbulo, apoyadas contra mis paredes impecables, reclamando espacios de mi santuario como si fueran banderas de conquista. Brian, necesitamos hablar de esto más tarde, viejo. Ahora tenemos que acomodar a todos, dijo, avanzando hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, seguido por su séquito. Jessica y yo tomamos la suite principal, obviamente. Mickey y Tracy pueden quedarse en la habitación de huéspedes con vista al mar. Ashley, tú y Kevin la que tiene balcón. Me interpuse frente a él, bloqueándole el paso. La habitación principal está prohibida. Ese es mi espacio privado. La risa de Brian fue seca, burlona. Puso una mano en mi hombro, no con afecto, sino con la condescendencia de quien aparta un obstáculo. Vamos, Richard. No seas egoísta. Conducimos 4 horas para llegar aquí. Jessica quiere específicamente la habitación con mejor vista para sus vídeos de yoga matutinos. El contacto físico me resultó una violación. Retrocedí, pero Brian simplemente me empujó y siguió adelante, conduciendo a su grupo por el pasillo que había recorrido solo durante una semana. Mi pasillo, en mi casa, comprada con mi dinero y mis sueños. Esto es perfecto. La voz de Jessica resonó desde mi dormitorio. La iluminación aquí es ideal para crear contenido. ¿Contenido? Mi suite principal convertida en escenario de publicaciones para redes sociales. En la sala, Mickey había abierto la nevera portátil y repartía cerveza sin pedir permiso. Ashley movía mis muebles para mejorar las áreas de conversación. Un niño, ni siquiera lo había visto entrar, corría alrededor de la piscina con ropa de baño mojada, dejando huellas oscuras sobre la piedra caliza portuguesa que me había costado una fortuna importar. La invasión era total. En menos de 10 minutos, mi villa tranquila se había transformado en un alquiler vacacional abarrotado. Mi orden meticuloso destruido por el caos casual de unos invitados que confundían mi generosidad con su derecho. Me quedé en el vestíbulo, sintiéndome extraño en mi propia casa, viendo cómo personas que apenas conocía reclamaban como suyo lo que yo había soñado durante décadas. La vista al océano seguía siendo hermosa, pero ahora enmarcaba una escena de ocupación, no de paz. Brian salió de mi dormitorio con una sonrisa de satisfacción. Van a ser las mejores 3 semanas de nuestras vidas. Jessica ya está planeando una fiesta de inauguración para mañana. Espero que no te importe. Invitó a algunas personas más de su estudio de yoga. Algunas personas más. Apreté tanto la mandíbula que sentí que los dientes iban a romperse. Esto no era una visita familiar. Era una toma hostil. Y yo estaba siendo degradado de dueño de casa a empleado no remunerado en mi propio paraíso. Jessica apareció desde mi baño privado como si fuera suyo. Llevaba una toalla blanca envolviendo su cabello mojado, dejando gotas que marcaban un rastro sobre mi mármol importado. Cargaba su maleta de diseñador con total confianza, ya pensando en dónde colocar sus pertenencias en mi santuario personal. Disculpa,
Me planté firme en la puerta del dormitorio, brazos cruzados. Esta habitación está prohibida. Ella se detuvo, genuinamente sorprendida por mi resistencia. Oh, vamos, Rick. Ya hablamos de esto. La iluminación aquí es perfecta para mis vídeos de rutina matutina. No. La palabra salió de mi boca con más dureza de la que yo mismo esperaba. Lo que yo mismo esperaba. Y lo dije exactamente como quería. Todos deben irse ahora. Los ojos azules de Jessica se abrieron con una inocencia ensayada. Cambió la maleta a una mano y colocó la otra en la cadera, una pose que reconocí de sus fotos en redes sociales. Rick, cariño, somos familia. ¿Por qué estás siendo tan hostil? Detrás de ella, Brian apareció en el pasillo, atraído por la confrontación inesperada. Su expresión se ensombreció al verme bloquear el acceso a lo que él ya había reclamado como su territorio. Richard, hazte a un lado. Hemos estado conduciendo durante horas. Esta es mi casa, me planté con firmeza, la voz cobrando fuerza con cada palabra. Quiero que todos se vayan ahora mismo. La risa de Brian fue seca y desdeñosa. ¿Tu casa? ¿En serio? ¿Se te olvidó todo lo que le debes a nuestra familia? Avanzó un paso, invadiendo mi espacio personal con una intimidación calculada. ¿Olvidaste quién es la verdadera víctima aquí? ¿La verdadera víctima? Después de $300,000, después de 6 años de sangrado financiero constante, después de darle la herencia de mi hija y la seguridad de mi propia jubilación, ¿yo resultaba ser el deudor en su contabilidad retorcida? No te debo nada, me temblaban las manos, no de miedo, sino de una rabia contenida durante años. Esta conversación se acabó. Jessica intentó escabullirse a mi lado con su maleta, asumiendo que mi resistencia era puro teatro. Me moví para bloquearle por completo el paso y retrocedió con un jadeo de auténtica sorpresa. Rick, eso es muy grosero. El alboroto atrajo a otros desde distintos puntos de la casa. Mickey apareció con una cerveza en la mano, Kevin, detrás, cargando toallas de playa como trofeos. Ashley salió del baño de visitas con el maquillaje a medio hacer. Alguien bajó la música y, de pronto, todo el grupo observaba nuestro enfrentamiento. Tío, ¿cuál es tu problema? La voz de Mickey llevaba la arrogancia casual de quien está acostumbrado a salirse con la suya. No estamos haciendo daño a nadie. Están allanando mi propiedad. Los miré uno por uno, viendo confusión arrogante donde debería haber vergüenza. Todos ustedes. Brian puso su mano en mi hombro con una familiaridad paternalista. Emily se avergonzaría de lo egoísta que te has vuelto, viejo. Ese contacto, no deseado, presuntuoso, diseñado para empequeñecerme, activó algo profundo. Me zafé de un tirón, lo bastante fuerte como para hacerlo tambalear. Ni se te ocurra tocarme. Mi voz llevó un tono que jamás había usado. Varios dieron un paso atrás de manera instintiva. Y no vuelvas a usar el nombre de mi hija para justificar tu codicia. El labio inferior de Jessica empezó a temblar en una actuación que ya había visto 1000 veces cuando quería algo caro. Papá Rick, solo queríamos pasar tiempo contigo. Pensamos que te haría feliz compartir tu hermosa casa con la familia. Papá Rick. El apodo me erizó la piel. Esta mujer que se casó con el viudo de mi hija, que se mudó al apartamento que yo ayudé a amueblar, que llevó puestas las joyas de Emily en su boda, creía que los cariños borrarían la desfachatez de su invasión. ¿Feliz? Recorrí con la mirada el caos que habían creado en 30 minutos. ¿Quieres que sea feliz porque desconocidos reclaman mi dormitorio, saquean mi cocina y tratan mi casa como si fuera su resort privado? No somos desconocidos, protestó Ashley, aunque no recordaba haberla visto jamás. Somos amigos de Brian. Eso nos hace prácticamente familia. Prácticamente familia. La frase mágica que, al parecer, les otorgaba acceso ilimitado a mi vida, mis recursos y mi paz. Brian percibió el cambio de ánimo e intentó retomar el control. Mira, Richard, entiendo que estás abrumado. Mudarse es estresante, pero ya estamos aquí. Hicimos planes,
y echarnos ahora crearía serios problemas para todos. La amenaza era sutil, pero inequívoca. ¿Serios problemas? ¿Para quién? ¿Para sus amigos, que habían conducido 4 horas esperando vacaciones gratis? ¿Para Jessica, que les había prometido a sus seguidores contenido exclusivo desde una villa de lujo? ¿Para Brian, que se había pintado como el pariente generoso que daba acceso a la propiedad del suegro rico? El único problema, dije, con la voz estable pese a la adrenalina, son 15 personas que creen que pueden ocupar la casa de otro sin permiso. ¿Sin permiso? La máscara de razonabilidad de Brian por fin se resquebrajó. Después de todo lo que esta familia ha pasado, después de todo lo que tú nos has hecho con tus exigencias y condiciones. ¿Mis exigencias? 6 años firmando cheques, cubriendo emergencias, apuntalando su estilo de vida, y de alguna manera, el que imponía condiciones era yo. Kevin dio un paso al frente, exhalando confianza con olor a cerveza por el pasillo. Mire, señor, ¿por qué no se calma? Nosotros recogemos todo. No pasa nada. Señor. Otra forma casual de disminuirme, de un desconocido que bebía mi cerveza en mi pasillo. El grupo empezaba a cerrar filas. El lenguaje corporal pasó de tímido a defensivo. 15 contra 1, en mi propia casa. Habían pasado todo el trayecto suponiendo que yo cedería, planificando 3 semanas de vacaciones en torno a mi rendición prevista. Brian volvió a acercarse, con el tono que siempre usaba para dictar ultimátums. Piensa bien tu siguiente movimiento, Richard. Hay decisiones que no se pueden deshacer. Hay relaciones que no se reparan una vez rotas. Ahí estaba, la amenaza desnuda envuelta en el celofán de la armonía familiar. Crúzanos y nos perderás para siempre. Como si su presencia en mi vida fuera un regalo y no una carga que llevaba desde hacía demasiado. Miré sus caras, expectativas arrogantes, ya calculando cómo contar esta historia haciendo de mí el villano. En su mente, yo era el pariente rico e irrazonable que había olvidado su lugar en su jerarquía de necesidades. Pero allí, de pie en mi propio pasillo, defendiendo la puerta de mi dormitorio, comprendí al fin algo crucial. Algunas relaciones ya estaban rotas. Algunas, en realidad, nunca habían existido. La pregunta no era si podía permitirme perderlos, era si podía permitirme seguir teniéndolos cerca. La amenaza de Brian flotaba en el aire como humo de incendio, tóxica e imposible de ignorar. 15 rostros me miraban con distintos grados de hostilidad y desconcierto, esperando mi capitulación. Habían conducido 4 horas esperando obediencia, no confrontación. En algo tienes razón, dije, apartándome del umbral del dormitorio. Hay decisiones que no se pueden deshacer. Me giré y caminé con paso deliberado hacia mi despacho, sacando el teléfono del bolsillo. A mis espaldas, la voz de Jessica subió en una desesperación teatral. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar de esto como adultos. Como adultos. De una mujer que llevaba 1 hora fotografiándose en mi baño para sus redes sociales. Por fin entra en razón, le oí murmurar a Brian Amique. Seguro está llamando al abogado para cambiar el testamento o alguna dramatada así. La puerta del despacho se sintió sólida y tranquilizadora cuando la cerré, girando la llave con un clic satisfactorio. Ese cuarto era mi santuario, libreros hasta el techo, mis manuales de ingeniería, el robusto escritorio de roble donde había planeado mis finanzas de retiro. Por la ventana, el Pacífico se extendía interminable, indiferente al drama humano. Marqué el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? La calma profesional de la operadora estabilizó mis nervios. Necesito asistencia policial. Hay personas en mi casa que se niegan a irse cuando se lo he pedido. Señor, ¿está en peligro físico inmediato? Afuera de la puerta escuchaba susurros urgentes y pasos. Se agrupaban, planeando su siguiente movimiento. Aún no, pero se niegan a abandonar mi propiedad después de pedírselo varias veces. ¿Puede verificar que esta es su residencia legal, señor? Sí. Soy el propietario, compré la casa el mes pasado. ¿Puedo aportar la documentación?
Los títulos de propiedad estaban en el cajón del escritorio. Prueba oficial de que esto me pertenecía. De pronto, ese papel se sentía precioso. Los golpes contra la puerta estallaron de pronto. ¿Richard? La voz de Brian fingía jovialidad. Vamos, salgamos y hablemos con calma. Señor, ¿cuántas personas hay involucradas? Las preguntas de la operadora seguían el protocolo, y cada una reforzaba que yo tenía todo el derecho. 15. Llegaron sin invitación hace aproximadamente una hora y se niegan a irse, a pesar de múltiples solicitudes. Los golpes se intensificaron. La voz de Jessica se sumó a la de Brian, más aguda y artificialmente dulce. Papá Rick, por favor no hagas nada loco. Podemos arreglar esto. Se están enviando agentes a su ubicación. ¿Puede permanecer en un lugar seguro hasta que lleguen? Sí. Estoy en mi despacho, con la puerta cerrada con llave. La alivio en mi voz me sorprendió. Después de una hora sintiéndome superado y desestimado, alguien por fin trataba mis preocupaciones como legítimas. El tiempo estimado de llegada es de 15 a 20 minutos. Manténgase en la línea si se siente inseguro. A través de la puerta, oí como su reunión subía de tono. Alguien, creí que Ashley, sugirió que se fueran antes de que esto se complicara. Pero la voz de Brian cortó la incertidumbre con su arrogancia habitual. Está faroleando. Richard no tiene el valor para esto. En 5 minutos sale y se disculpa. ¿Valor? Después de 40 años de ingeniería, de construir una carrera que sostuvo a todos a mi alrededor, de sacrificar una y otra vez mis sueños por la comodidad de otros, ¿se atrevía a cuestionar mi valor? Gracias, oficial. La policía viene en camino. Colgué y me recosté en la butaca de cuero, más calmado que en todo el día. Los golpes en la puerta pasaron de golpeteos a martillazos. Abre esta puerta ya. La máscara de civilidad de Brian había caído por completo. Esto es un asunto de familia, no de policía. Pero no era un asunto de familia. La familia no invade. La familia no ignora límites claros. La familia no amenaza con consecuencias cuando se cuestiona su explotación. Richard, por favor, la voz de Jessica se quebró con lo que tal vez era emoción genuina. ¿Cómo puedes hacernos esto? Confiábamos en ti. Confiaban en que yo ofreciera acceso ilimitado a mis recursos, que absorbiera sus problemas sin rechistar, que además estuviera agradecido por el privilegio de ser utilizado. La voz de Mike se sumó al coro desde el pasillo. Tío, esto es una locura. Solo queremos unas vacaciones. Unas vacaciones a mi costa y en mi casa, sin mi consentimiento. Esa ligereza arrogante cristalizó todo lo que estaba mal en esta situación. Por la ventana del despacho vi a las gaviotas trazar círculos sobre las olas, libres, sin ataduras. Durante 40 años había sido el proveedor, el solucionador de problemas, la fuente confiable para cada crisis ajena. ¿En qué momento me convertí en el villano por querer paz en mi propio hogar? Los golpes contra la puerta llegaron a un clímax y de repente se detuvieron. Susurros urgentes reemplazaron el martilleo. Habían comprendido su error táctico. Lanzar amenazas y exigencias mientras yo hablaba con la policía no fortalecía su posición. Richard, la voz de Brian había mutado a una falsa inocencia herida. Solo queremos entender qué pasa. ¿Por qué estás tan enojado con nosotros? ¿Qué pasaba? 6 años de explotación financiera, 1 hora de invasión doméstica, 15 extraños reclamando mi dormitorio, bebiendo mi cerveza, planificando mi calendario social. La sola pregunta demostraba lo poco que entendía sobre la decencia básica. Mi teléfono vibró con mensajes de texto. Brian había decidido lanzar presión paralela. Emily querría que estuviéramos juntos como familia. Estás destruyendo relaciones que nunca podrán reconstruirse. Piensa en lo que les estás haciendo a personas inocentes que solo querían pasar tiempo contigo. ¿Personas inocentes? Eliminé los mensajes sin leer el resto. Escuché pasos alejándose de la puerta mientras el grupo se retiraba a planear su siguiente jugada.
A través de las paredes podía oír discusiones acaloradas. Algunos querían marcharse de inmediato, otros insistían en mantenerse firmes. Jessica lloraba otra vez, pero esta vez sonaba menos teatral. 15 minutos. En 15 minutos llegaría la policía y esta pesadilla terminaría. Había pasado décadas evitando la confrontación, suavizando problemas, firmando cheques para que las dificultades desaparecieran. Hoy, por primera vez, pedí refuerzos en lugar de rendirme. La sensación era aterradora y liberadora a la vez. Afuera, motores encendiéndose. Parte del grupo estaba cortando pérdidas, sin disposición a enfrentar preguntas policiales sobre sus planes de vacaciones. Pero pasos más pesados permanecieron en el pasillo. Brian y su círculo cercano no se retiraban. El sonido de sirenas a lo lejos aceleró mi pulso, no de miedo, sino de expectación. La ayuda venía en camino. Las sirenas crecían, cortando el aire de la tarde como un juicio inminente. Fuera de mi despacho, los susurros se transformaron en estrategias desesperadas. Pasos se dispersaron en múltiples direcciones a medida que la realidad atravesaba su burbuja de derecho. Todos, cálmense, la voz de Brian trataba de sonar autoritaria, pero el temblor se notaba. Déjenme a mí manejar esto. Es solo un malentendido. ¿Un malentendido? 15 invitados no deseados negándose a abandonar la casa de alguien no era un malentendido. Era allanamiento. Pero la visión del mundo de Brian siempre lo requería como el razonable en cada conflicto. El timbre sonó con autoridad oficial, no el golpecito casual de visitantes sociales, sino la presión sostenida de las fuerzas del orden. A través de las paredes escuché el correteo de gente intentando parecer casual, recogiendo botellas y escondiendo evidencias de su invasión. Abrí la puerta de mi despacho y salí para encontrar al grupo distribuido en la sala como si organizaran una intervención. Brian se había posicionado junto a la puerta principal, listo para controlar la narrativa. Jessica estaba en mi sofá con los ojos enrojecidos, sujetando pañuelos como utilería para su actuación. «Buenas tardes, oficiales», dijo Brian con encanto ensayado al abrir la puerta. «Me temo que ha habido un malentendido familiar. Mi suegro parece estar teniendo algún tipo de episodio». ¿Un episodio? Claro, yo era el problema, no las 15 personas que habían invadido mi casa. Entraron 2 oficiales, un hombre mayor de sienes plateadas que se presentó como el oficial Johnson y una mujer joven, la oficial Martínez. Su sola presencia cambió la dinámica de la sala. De pronto, la seguridad de Brian parecía fingida, las lágrimas de Jessica teatrales y la apropiación de mi espacio, algo evidentemente indebido. «Señor, ¿es usted el propietario que llamó por allanamiento?», preguntó Johnson, directo pero con tono comprensivo. «Sí, soy Richard Clark. Esta es mi propiedad». Saqué la escritura de mi estudio, con las manos firmes a pesar de la adrenalina. Estas personas llegaron sin invitación y se negaron a irse. La oficial Martínez recorrió la sala con la mirada, observando el equipaje desparramado, las botellas vacías, el desorden general. ¿De cuántas personas estamos hablando? 15 cuando llegaron. Algunos tal vez se fueron al oír las sirenas. Brian dio un paso adelante con su expresión más razonable. «Oficiales, claramente esto es una disputa familiar. Richard ha estado bajo mucho estrés desde la mudanza, y creo que simplemente se siente abrumado con las visitas». «Señor», replicó Johnson mientras revisaba la escritura, «el vínculo familiar no anula los derechos de propiedad. El dueño de la vivienda tiene toda la autoridad para decidir quién se queda en su casa». La frase cayó como un golpe físico en la sala. Por primera vez en todo el día, alguien con autoridad confirmaba lo que yo llevaba horas diciendo: esta era mi casa y era mi decisión. Jessica parecía genuinamente sorprendida. «Pero somos familia. ¿Eso no significa nada?». La expresión de la oficial Martínez permaneció neutra. «Señora, el hecho de ser familia no otorga acceso automático a la propiedad de otra persona sin permiso». «¿Permiso?». La voz de Brian se elevó, aunque intentaba controlarse.
Él planeó esta villa durante meses como lugar de reunión familiar. Nosotros solo asumimos. Se equivocaron en suponer, lo cortó Johnson. Y me miró. Señor Clark, ¿desea que estas personas sean retiradas de su propiedad? La pregunta flotó en el aire como una espada a punto de caer. 15 rostros me miraban, algunos enojados, otros suplicantes, todos comprendiendo al fin que sus supuestos carecían de validez legal. Sí, respondí con claridad. Quiero que todos se vayan de inmediato. Las palabras se sintieron como soltar un peso que llevaba cargando durante años. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin disculpas por establecer límites básicos en mi propio hogar. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar la propiedad, anunció la oficial Martínez. Quien permanezca después será arrestado por allanamiento. El desbandado comenzó enseguida. Mike y Kevin se movieron primero, tomando la nevera de cervezas y murmurando disculpas mientras se dirigían a la puerta. Ashley lanzó miradas acusatorias a Brian mientras metía ropa a la maleta. Varias personas que apenas reconocía huyeron sin despedirse. «Esto es ridículo», protestó Brian, viendo cómo se derrumbaba su autoridad. Conducimos 4 horas. Hicimos planes. ¿Hicieron planes sin consultar al dueño de la propiedad?, replicó Johnson. Eso no es una reserva legal, señor. Jessica recogía sus cosas de mi dormitorio principal con movimientos duros y furiosos. Richard, vas a arrepentirte de esta decisión el resto de tu vida. Pero yo no sentía arrepentimiento, solo alivio. Ver cómo desconocidos retiraban sus pertenencias de mis espacios privados era como recuperar territorio robado. Brian intentó una última maniobra de manipulación mientras cargaba su SUV. Emily se avergonzaría de lo que te has convertido, viejo. Egoísta y amargado. El oficial Johnson se interpuso entre nosotros. Señor, debe marcharse ya. Cualquier otro contacto con el señor Clark podría considerarse acoso. El último coche salió de mi entrada cuando el sol rozaba el horizonte, tiñendo mi villa de un dorado cálido. La oficial Martínez terminó el papeleo mientras Johnson me explicaba el proceso de documentación. Tendrá un número de informe formal para sus registros. Si vuelven sin permiso, llámenos de inmediato. Lo de hoy establece un patrón claro de allanamiento. Tras la partida de los oficiales, me quedé solo en el vestíbulo, rodeado por un silencio bendito. El caos se había desvanecido, las botellas de cerveza, las huellas de arena, las voces arrogantes apropiándose de mis espacios. La publicación había sido compartida 43 veces durante la noche. Los comentarios caían por la pantalla como acusaciones. ¡Qué triste! No puedo creer que alguien trate así a su familia. El dinero corrompe. Pobre Jessica y los niños. ¿Niños? Ayer no hubo ningún niño, pero la narrativa de Brian ya se estaba volviendo más trágica en la repetición. Jessica había subido un vídeo testimonial, grabado en el coche, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. No entiendo cómo alguien que alguna vez nos quiso pudo volverse tan frío. Llevamos amigos para conocerlo, para compartir su éxito, y nos trató como extraños. Emily solía decir que su papá era el hombre más generoso del mundo. Supongo que nunca vio este lado suyo. Mis manos temblaban mientras leía las respuestas. Vecinos de mi antigua casa, colegas de mi empresa de ingeniería, incluso amigas de la universidad de Emily, todos expresando sorpresa y decepción. La narrativa era simple, convincente y completamente falsa. Pero Brian la había lanzado primero, reclamando la autoridad moral antes de que yo supiera siquiera que una guerra había empezado. Intenté comentar en su publicación, con los dedos torpes sobre el teclado. Esto es unilateral. Brian trajo a 15 personas a mi casa sin invitación ni permiso. Cuando les pedí que se fueran, se negaron. Tenía todo el derecho. Pero mi comentario sonaba defensivo frente al relato emocional de Brian. En minutos aparecieron respuestas. Típico gaslighting, Richard. ¿Por qué intentas justificar abandonar a tu familia?
¿15 personas? Eso suena exagerado. La respuesta de Brian llegó enseguida. ¿Ven cómo intenta reescribir la historia? Esta es exactamente la clase de manipulación de la que Emily se quejaba en privado. ¿Emily quejándose de mí en privado? La mentira era tan descarada, tan calculada, que me dejó sin aire. Pero la gente lo estaba creyendo, compartiéndolo, agregando sus propias interpretaciones y su indignación. Ashley compartió la publicación con su comentario. Un comportamiento repugnante de alguien que debería saber más. Mike añadió: Jessica es como una hermana para mí, y verla tratada así me revuelve el estómago. Conducimos 4 horas solo para pasar tiempo en familia. Nos trataron como criminales por querer usar su piscina. Supongo que son problemas de ricos. ¿Una fiesta en la piscina? Así llamaban ahora a su invasión. Una simple petición para usar las instalaciones familiares, cruelmente negada por un viejo amargado con más dinero que corazón. Me trasladé a la mesa de la cocina, el café enfriándose mientras leía comentario tras comentario. Personas que había conocido durante décadas cuestionaban mi carácter basándose en el relato cuidadosamente diseñado de Brian. Vecinos de antaño expresaban decepción. Amigas de Emily hablaban de sentirse engañadas respecto a mi verdadera naturaleza. Margaret Chen, la amiga más cercana de Emily en la universidad, había escrito: Richard, estoy impactada. Esto no suena como el hombre que Emily describía. ¿Qué te pasó? Intenté responderle en privado. Margaret, hay mucho más en esta historia. Brian trajo a 15 personas a mi casa sin pedírmelo, reclamó mi dormitorio principal y se negó a irse cuando se lo pedí. La policía confirmó que tenía todo el derecho de desalojarlos. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Me cuesta creer que el esposo de Emily mentiría sobre algo así. Tal vez deberías mirar tu propio comportamiento en lugar de culpar a otros. La realización me golpeó como agua helada. Brian había convertido en arma la memoria de Emily y su dolor compartido. Él era el viudo doliente, el esposo devoto que aún lloraba a mi hija 3 años después. Yo, el suegro adinerado que lo había abandonado en su momento de necesidad, el que elegía el dinero por encima de los lazos familiares. Cada intento de defenderme me hacía quedar peor. Las redes sociales premian la autenticidad emocional por encima de la exactitud, y la narrativa lacrimógena de Brian estaba calibrada para obtener simpatía viral. Mis explicaciones secas sobre derechos de propiedad y documentación legal sonaban mezquinas frente a su historia del suegro con el corazón roto. Al mediodía, la publicación había sido compartida 87 veces. Páginas de noticias locales empezaban a recogerla como una historia humana sobre disfunción familiar en comunidades acomodadas. Los hilos de comentarios generaban otros hilos, cada uno amplificando la versión de Brian mientras desestimaba mis intentos de aclaración. Cerré el portátil, derrotado y frustrado, y me quedé mirando la pared de mi despacho, forrada de certificados de ingeniería y reconocimientos. 40 años de logros profesionales, servicio comunitario, donaciones. Nada de eso importaba frente a un post manipulador diseñado para disparar la respuesta emocional máxima. Mi diploma universitario colgaba en su lugar de honor, el título de ingeniería que me enseñó a resolver problemas de forma sistemática y con evidencia. Las redes no van de verdad ni de pruebas, van de control del relato y manipulación emocional. Habilidades que nunca necesité desarrollar y armas que nunca aprendí a blandir. Pero la ingeniería me enseñó algo valioso: todo problema tiene solución si se aborda con método. Brian podía haber ganado la primera ronda con una mejor estrategia en redes, pero esta guerra, al final, se decidiría con hechos, documentación y realidad legal. Tenía que dejar de jugar a la defensa en su campo y empezar a construir mi propio caso con las herramientas que sí entiendo: evidencia, registros y rigor profesional. La pregunta era si podría armar una defensa más rápido de lo que sus mentiras se esparcían. Me giré hacia mi pared de logros, títulos, premios, 40 años de descomponer problemas complejos en piezas manejables. Brian entendía de manipulación en redes, yo entendía algo más fundamental:
Resolver. Abrí el archivador con precisión deliberada y saqué la carpeta rotulada Ayudas financieras a la familia, una costumbre de mis días de ingeniero, documentarlo todo. Dentro, estados de cuenta, cheques cancelados y comprobantes de transferencias contaban la historia real en números blancos sobre negro. Extendí los documentos en el escritorio por orden cronológico y empecé a calcular. Matrícula del MBA, 45.000 en 2 años. Gastos de boda, 30.000 en un solo mes. Entrada de la casa, 60.000 cuando su crédito no le daba para condiciones decentes. Facturas médicas de Emily durante el cáncer, 85.000 en pagos documentados a hospitales y especialistas. Pagos del coche, rescates de tarjeta de crédito, préstamos de emergencia que jamás se devolvieron. El total alcanzó $290.000 en 6 años de apoyo financiero sistemático, sin contar otras ayudas menores que había dado por sentado. No eran regalos entre iguales, sino un patrón creciente de exigencias respaldadas por culpa familiar y la enfermedad de Emily. Cada pago tenía fecha, monto y respaldo bancario. Brian olvidaba que trataba con un ingeniero que documenta todo para impuestos y planificación patrimonial. Su relato emocional en Facebook se desmoronaría frente a esta montaña de pruebas financieras. Tomé el teléfono y marqué a Howard Brennan, mi abogado de sucesiones desde la muerte de Emily. Habíamos trabajado juntos en testamento, fideicomisos y compras de propiedades, una relación profesional basada en respeto y documentación cuidadosa. Howard, habla Richard Clark. Necesito consejos sobre regalos familiares que se han complicado. Richard, qué gusto oírte. ¿Qué tipo de complicación? Mi yerno está publicando falsedades en redes, diciendo que abandoné a la familia. Tengo documentación que muestra casi $300.000 en apoyo en 6 años. No hay contratos de préstamo ni calendarios de pago, lo traté como donaciones. Ahora me pregunto por opciones legales. Howard hizo una pausa, pensativo. La diferencia entre donaciones y préstamos puede ser crucial, Richard. Sin acuerdos escritos, recuperar deudas es difícil. Pero hay opciones: confianza perjudicial, enriquecimiento injusto, varias teorías a explorar. ¿Tienes documentación completa? Registros bancarios de todo, fechas, montos, conceptos. Puedo mostrar el patrón de exigencias crecientes y un estilo de vida por encima de cualquier ingreso legítimo. ¡Excelente! Este tipo de explotación sistemática podría encajar en estatutos de abuso financiero a personas mayores, sobre todo por el patrón y los montos. Veámonos el lunes por la mañana. Trae todo. Agendé la cita y volví al análisis, creando una hoja de cálculo minuciosa que revelaba el verdadero alcance de la dependencia financiera de Brian. Sus publicaciones se quejaban de problemas de dinero, mientras mis cuentas reflejaban pagos constantes sosteniendo su estilo de vida. La contradicción era demoledora. Abrí la página de Brian y empecé a tomar capturas de sus quejas económicas y solicitudes de ayuda de años atrás, publicaciones sobre arreglos del coche mientras yo pagaba su seguro, lamentos por facturas médicas impagables mientras mis cuentas mostraban pagos directos a sus médicos. Un patrón de pobreza pública contradicha por apoyo privado. El Instagram de Jessica exhibía pruebas aún más contundentes: fotos de vacaciones costosas, ropa de diseñador, cenas en restaurantes de alta gama, todo financiado con el dinero que yo proporcionaba, mientras se presentaban como familia necesitada merecedora de simpatía. Por la tarde ya tenía un expediente integral: 6 años de manipulación financiera, línea de tiempo de pagos, capturas de publicaciones contradictorias, análisis de gastos de estilo de vida frente a ingresos declarados, evidencia de una decepción sistemática que iba mucho más allá del incidente de ayer. La narrativa de Brian me pintaba como un tacaño rico que abandonaba a parientes pobres. Mi documentación mostraba lo contrario: un suegro generoso, explotado sistemáticamente por familiares políticos manipuladores que recibieron casi $300.000 mientras se victimizaban en público. La ironía era perfecta. La fortaleza de Brian, manipular la percepción pública, había creado su punto débil. Cada post clamando pobreza ahora era prueba de engaño. Cada foto de compras caras, evidencia de necesidad fingida.
Organicé el último bloque de documentos en una carpeta rotulada con precisión de ingeniero B. Miller, recuperación financiera. Esa sería mi jugada inicial, no respuestas defensivas en redes, sino acción legal respaldada por documentación sistemática. Guardé la carpeta en el maletín para la consulta del lunes y miré la foto de Emily en el escritorio. Su sonrisa suave parecía aprobar, como si entendiera que protegerme no traicionaba su memoria. Era honrar el enfoque cuidadoso y metódico que ella siempre admiró en mí. Creo que aprobarías este camino, cariño, dije en voz baja. Nada de manipulación emocional, hechos y evidencia. El teléfono sonó desde un número desconocido, probablemente otro reportero deseando hablar de la pelea familiar que ya se volvía noticia local. Pero tenía trabajo que hacer, documentación que completar, estrategias legales que diseñar. Brian había elegido al adversario equivocado, alguien que resuelve problemas, que documenta todo, que entiende que las victorias sostenibles requieren cimientos sólidos, no teatros emocionales. Esto no iba de venganza. Iba de justicia, autoprotección y de asegurar que la explotación sistemática no siguiera escondiéndose tras el discurso de la lealtad familiar. El juego había cambiado, y por fin estaba jugando para ganar. El domingo amaneció claro y con propósito. Me senté en el escritorio como un general antes de la batalla decisiva. La carpeta B. Miller, recuperación financiera abierta frente a mí con precisión organizada. El café humeaba junto a la foto de Emily mientras repasaba 6 años de documentación, estados bancarios, transferencias, capturas de las publicaciones de Brian clamando pobreza mientras vivía de mi generosidad. A las 8:30 de la mañana conduje hasta la oficina de Howard Brennan en el centro. El abogado había aceptado una consulta de emergencia en domingo después de explicarle la urgencia. La campaña en redes de Brian crecía a diario y la respuesta legal requería acción inmediata. Richard, este nivel de documentación es extraordinario, dijo Howard, esparciendo mis registros sobre la mesa de conferencias de caoba. La mayoría no guarda tantos detalles de la ayuda familiar. 40 años de ingeniería me enseñaron a documentarlo todo, lo observé sumar totales, sus cejas se arqueaban con cada página. Jamás imaginé que lo necesitaría para esto. Los dedos de Howard recorrieron la línea de tiempo de exigencias en aumento. Matrícula del MBA, gastos de boda, entrada de la casa, facturas médicas, múltiples préstamos de emergencia, todo sin acuerdos firmados. Ni calendarios de pago. Brian me había tratado como a su banco personal. El patrón solo se hizo claro cuando lo organicé cronológicamente. Saqué mi hoja de cálculo de análisis. Al principio eran pequeñas solicitudes, siempre con promesas de que me reembolsaría cuando su negocio se estabilizara, pero su estilo de vida nunca coincidió con ingresos reales. Sin contratos firmados, argumentaremos confianza perjudicial y enriquecimiento injusto, explicó Howard con un entusiasmo profesional que le iluminaba la voz. Tu documentación demuestra una explotación sistemática. Este es un caso excepcionalmente sólido. ¿Cuáles son mis probabilidades reales de recuperar algo? Howard sonrió con seriedad. Con estas pruebas, excelentes. Brian jamás imaginará este nivel de preparación. La mayoría de disputas financieras familiares carecen de registros. Tú has construido una fortaleza de hechos. Pasamos 2 horas diseñando la estrategia. Demanda el lunes por la mañana, notificación inmediata para tomar a Brian por sorpresa, contrademanda por difamación basada en su campaña en redes, cronograma de descubrimiento de bienes y ejecución de pagos. Al mediodía conduje hasta la sucursal principal de mi banco, con la carta de Howard solicitando copias certificadas de todas las transacciones. La gerente, Patricia Williams, manejó personalmente mi petición, comprendiendo la importancia legal de una documentación exhaustiva. Señor Clark, estas transferencias son significativas, observó, revisando 6 años de pagos electrónicos hacia cuentas de Brian Miller. Le entregaremos copias certificadas con sellos oficiales para su presentación en el tribunal. El recuento final me sorprendió incluso a mí, $290.350 en transferencias documentadas, incluidas varias grandes que había olvidado en los últimos meses de Emily, facturas de urgencias, consultas de especialistas, medicamentos,
todo pagado directamente desde mis cuentas. Mientras Brian clamaba dificultades económicas en redes, Patricia estampaba sellos notariales en cada documento, dotándolos de un peso legal incuestionable. Estos registros establecen claramente el patrón que describió, señor Clark. Al tribunal le resultarán muy convincentes. De ahí me dirigí a la notaría, donde cada documento recibió certificación oficial. Mi declaración jurada detallaba las repetidas promesas de Brian de devolver el dinero cuando su negocio se estabilizara. Promesas que desaparecieron a medida que sus exigencias aumentaban y la enfermedad de mi hija empeoraba. Ya en casa, al caer la tarde, organicé el expediente final, pruebas cronológicas de explotación sistemática, documentación legal de falsas promesas, capturas de redes que demostraban su engaño deliberado sobre su situación financiera. Todo lo que Brian había olvidado de sus propias mentiras, yo lo había registrado y preservado. La ironía era perfecta. La fortaleza de Brian, manipular percepciones públicas con apelaciones emocionales, se había convertido en su debilidad. Cada publicación clamando pobreza era ahora prueba de fraude. Cada foto de compras lujosas, evidencia de su falsa necesidad. Guardé el archivo completo en mi maletín y programé la alarma para llegar temprano al juzgado. Ya no se trataba de venganza ni de ira. Esto era justicia, responsabilidad y autoprotección, cerrando de una vez por todas la puerta a futuras explotaciones. Miré la foto de Emily sobre el escritorio y le hablé a su sonrisa serena. Mañana contraataco como me enseñaste, cariño, con integridad y preparación. El teléfono vibró con otro mensaje hostil de Brian. Aún espero tu disculpa, viejo. La familia no trata así a la familia. Pero Brian no tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras él jugaba en redes sociales, yo había construido una fortaleza legal inexpugnable. La ingeniería me enseñó que las victorias sostenibles requieren cimientos sólidos, planificación cuidadosa y ejecución metódica. El juego había cambiado por completo. Brian estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado. La guerra no había terminado, apenas estaba comenzando, pero ahora en mis términos. El lunes amaneció con la precisión de un cronograma de ingeniería. Llegué al juzgado a las 7:45 de la mañana, con el maletín repleto de pruebas que me transformarían de acusado en la opinión pública a demandante en un tribunal real. La oficina de presentación abría a las 8 en punto, y yo quería ser el primero en la fila. Demanda por recuperación de deuda y difamación, le dije a la secretaria, deslizando el paquete legal sobre el mostrador. Examinó la documentación con creciente aprecio profesional, el formato impecable de Howard, las certificaciones bancarias, mi declaración notariada, el análisis cronológico que parecía un informe de auditoría forense. Está excepcionalmente bien preparado, señor Clark, comentó, asignándome un número de caso. La jueza Martínez lleva los procesos de recuperación de deudas. Probablemente le den una audiencia rápida por la calidad de la evidencia. La notificación judicial se emitió de inmediato hacia la dirección de Brian. Mientras un oficial cruzaba la ciudad con papeles que destruirían su seguridad, yo volvía a casa para lanzar la segunda fase de mi estrategia. En mi mesa de cocina me esperaba el portátil, abierto en la publicación viral de Brian. Era hora de contrarrestar su manipulación emocional con hechos sistemáticos. Redacté mi respuesta con precisión de ingeniero, nada de ira, nada de defensas vacías, solo evidencia documentada presentada con profesionalismo. He visto publicaciones preocupantes sobre nuestra situación familiar. Estos son los hechos documentados. Adjunté capturas de transferencias bancarias por $290.350, organizadas cronológicamente y con descripciones claras. Estos fondos fueron entregados en momentos difíciles, pero los hechos recientes han cambiado todo. Estoy tomando acciones legales para recuperar lo debido y atender declaraciones difamatorias en el tribunal. La publicación salió a las 9:30 de la mañana, etiquetada para alcanzar a todos los familiares y amigos en común que habían visto la manipulación de Brian. En minutos empezaron las respuestas: sorpresa, disculpas, exigencias de que Brian explicara las pruebas financieras que convenientemente había omitido de su historia.
Margaret Chen, la amiga universitaria de Emily que había cuestionado mi carácter, comentó al instante. Richard, no tenía idea del apoyo financiero. Brian nunca mencionó nada. Te pido disculpas por juzgarte sin hechos. Otros siguieron. Esto lo cambia todo. ¿Por qué Brian no habló del dinero? Son cifras serias en 6 años. Richard fue increíblemente generoso. Pasé la mañana contactando testigos, vecinos que vieron la invasión del viernes, amigas de Emily con la historia completa, mi asesor financiero que gestionó las transferencias, colegas profesionales que podían dar fe de mi carácter. Cada conversación añadía un pilar a mi narrativa factual. A las 11:15 de la mañana, mi teléfono sonó. En pantalla apareció el nombre de Brian, la primera vez que llamaba en lugar de mandar amenazas por mensaje. ¿Presentaste una demanda contra mí? Su voz cargaba pánico genuino, no arrogancia. Richard, esto es un asunto de familia. Podemos arreglarlo en privado. Los asuntos de familia terminaron cuando trajiste a 15 desconocidos a mi casa y te negaste a salir, le respondí con firmeza. Los asuntos de familia terminaron cuando publicaste mentiras en redes sociales para destruir mi reputación, respondí con calma. No fueron mentiras. Tú sí nos abandonaste. Brian, tengo documentación de cada dólar, de cada promesa que hiciste de devolverme el dinero, de cada publicación en la que clamas pobreza mientras gastabas lo que yo te daba. Será el tribunal quien decida que es verdad. El silencio se extendió en la línea. Cuando Brian habló de nuevo, su voz ya no tenía la máscara de control. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo devolver parte. El tribunal determinará la restitución adecuada. Mi abogado se encargará de toda comunicación de ahora en adelante. Colgué y regresé a mi campaña en redes, publicando capturas de los mensajes amenazantes que Brian me había enviado el viernes por la noche, junto a sus declaraciones públicas sobre querer reconciliación familiar. La contradicción era brutal. En privado amenazaba a un anciano, en público se hacía la víctima del abandono. Jessica fue la siguiente en llamar. Su voz sonaba quebrada, con un llanto que esta vez parecía más real que teatral. Richard, por favor. Brian habla de perder la casa, de perderlo todo. ¿No podemos arreglar esto como familia? Jessica, tu esposo aprovechó mi dolor por la muerte de Emily para extraerme casi $300,000. Trajo a 15 personas a mi casa sin permiso y llamó a abandono familiar a la intervención policial. Esto dejó de ser asunto de familia cuando eligió la manipulación en lugar de la honestidad. Por la tarde, el panorama en redes había cambiado por completo. La publicación original de Brian quedaba sepultada bajo comentarios exigiendo explicaciones frente a las pruebas financieras. Antiguos partidarios compartían ahora mi documentación, sorprendidos por la magnitud del apoyo económico ocultado. Amigas de Emily que al principio habían defendido a Brian, empezaban a disculparse y a cuestionar su sinceridad en todo lo demás. A las 2 de la tarde, las cuentas sociales de Brian quedaron en silencio. Sin respuestas, sin justificaciones, sin intentos de matizar las pruebas. El hombre que había controlado la narrativa durante días estaba neutralizado por la simple presentación de hechos documentados. Howard me llamó a las 3:30 con noticias del tribunal. El juez revisó tu presentación y la respuesta desesperada de Brian. Está solicitando negociaciones de acuerdo a través de su abogado. Richard sabe que perdió. Este nivel de documentación en un conflicto familiar no tiene precedentes. Esa misma noche recibí otra llamada, desde un número desconocido. La voz de Brian apenas era reconocible, ya sin el tono arrogante de siempre. Richard, necesito hablar. ¿Podemos reunirnos, por favor? La desesperación era absoluta. Pero las reuniones y charlas quedaban en el pasado, en la época en la que yo creía que la lealtad familiar justificaba tolerar la explotación sin límites. Toda comunicación será a través de mi abogado, Brian. Ya conoces sus datos. Colgué y caminé hasta la terraza, contemplando el atardecer pintar el Pacífico en tonos naranjas y violetas. El día siguiente traería más procedimientos legales, más vindicación social,
más pruebas de que la preparación metódica derrota la manipulación emocional. La guerra estaba prácticamente terminada. Brian había intentado una batalla en redes sociales contra alguien armado con registros bancarios certificados y había descubierto los límites de la mentira frente a la evidencia. La justicia ya no estaba en camino. La justicia había llegado. El viernes, 5 de mayo, entré al juzgado con calma y confianza. Howard me acompañaba con más documentación recopilada durante la semana. Al otro lado del pasillo, Brian se veía encogido en una silla, junto a un abogado de oficio con gesto cansado. Las gafas de diseñador habían desaparecido. Su postura arrogante estaba reducida a una resignación derrotada. El contraste era increíble. 5 días atrás, él dominaba la narrativa, se alimentaba de simpatía en redes y trataba mi casa como territorio conquistado. Ahora se mostraba tal cual era, un hombre de mediana edad que había construido su vida sobre la generosidad ajena y que, por primera vez, enfrentaba las consecuencias. La jueza Martínez revisó el expediente con atención meticulosa. Señor Clark, su documentación es extraordinariamente completa. Señor Miller, su abogado indica que desea evitar el juicio mediante un acuerdo. El defensor de Brian, claramente limitado por la avalancha de pruebas, intentó una defensa débil. Su señoría, mi cliente sostiene que fueron regalos familiares, entregados libremente en momentos de dolor compartido. Licenciado, replicó la jueza, mostrando las capturas de las publicaciones de Brian, las propias declaraciones de su cliente contradicen esa posición. Aquí alega penurias económicas mientras los registros muestran transferencias sistemáticas del demandante. Aquí promete devolver el dinero cuando su negocio mejore, y más tarde afirma que los regalos eran incondicionales. Howard presentó nuestro análisis cronológico: 6 años de exigencias crecientes, promesas de reembolso incumplidas, mantenimiento de su estilo de vida con mis fondos mientras públicamente clamaba pobreza. El patrón, exhibido en orden, era innegable. La jueza añadió con firmeza. Además, la campaña difamatoria en redes buscó destruir la reputación del señor Clark mediante la omisión deliberada de hechos materiales. Esto constituye tanto enriquecimiento injusto como difamación. El abogado de Brian pidió un receso. 20 minutos después regresaron con una propuesta: $150.000 en restitución durante 3 años, retractación pública en redes sociales y cese inmediato de toda comunicación difamatoria. Señor Clark, preguntó la jueza, ¿encuentra aceptable esta propuesta? Miré el rostro abatido de Brian, recordando la voz dulce de Emily. Papá, sé bueno con Brian. Él también sufre. Pero Emily nunca me pidió ser un felpudo. Ella pedía bondad, no explotación ilimitada. Acepto el acuerdo, su señoría. La justicia no exige destruir a nadie, solo hacer que rinda cuentas. La jueza lo registró oficialmente. Brian tendría 30 días para iniciar los pagos o enfrentarse al embargo de bienes. Su retractación pública debería publicarse en todas las redes donde había difundido sus mentiras. Al salir del tribunal, sentí la presencia de Emily más clara que en cualquier momento desde su muerte. No la memoria manipulada que Brian había usado como arma, sino su espíritu verdadero, generoso pero sabio, cariñoso pero no ingenuo, protector de quienes amaba. De vuelta en mi villa, publiqué la decisión judicial en redes con dignidad, no con venganza. Nuestro asunto familiar ha sido resuelto por las vías legales correspondientes. Agradezco el apoyo recibido y espero avanzar con renovada valoración por las relaciones honestas. La respuesta fue abrumadora. Amigas de Emily expresaron alivio porque se había hecho justicia. Antiguos defensores de Brian pidieron disculpas por haber creído en información incompleta. Incluso algunos de sus acompañantes del viernes me enviaron mensajes privados. Algunos de los acompañantes del viernes me escribieron en privado, admitiendo que se habían sentido incómodos con la invasión, pero que no se atrevieron a hablar en su momento. Esa misma tarde apareció la retractación pública de Brian, un breve reconocimiento, impuesto por el tribunal, en el que admitía que sus publicaciones contenían información inexacta e incompleta sobre nuestra situación familiar. Su presencia en redes, antes dominante y manipuladora,
había quedado reducida a un control de daños obligado por la justicia. Al anochecer recibí una llamada de mi sobrino David, primo de Emily, a quien no escuchaba desde hacía meses. Tío Richard, vi las noticias de todo lo que pasó. Quería llamarte para decirte que siempre me pregunté cómo Brian podía costear su estilo de vida. Siento lo que tuviste que pasar, pero me alegra que hayas defendido tu lugar. Gracias, David, respondí con sinceridad. Y recuerda que siempre eres bienvenido, con la debida invitación y acordando fechas que nos convengan a ambos. David soltó una risa cálida, auténtica. Eso suena perfecto. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Me encantaría ver tu nueva casa. Revisé mi calendario, disfrutando del simple gesto de ser consultado y no impuesto. El próximo fin de semana me viene de maravilla. Prepararé la habitación de invitados como corresponde. Mientras el sol teñía de dorado mi terraza, me senté con una copa de vino a contemplar las olas avanzar pacíficas hacia la orilla. Mi teléfono permanecía en silencio, sin mensajes amenazantes, sin exigencias manipuladoras, sin falsas emergencias familiares que requirieran dinero inmediato. La villa se sentía verdaderamente mía por primera vez desde que la compré. No solo mía en lo legal, sino mía en lo emocional, gracias a los límites correctamente establecidos y defendidos. Mi generosidad no había muerto por poner límites. Al contrario, se había refinado, enfocándose ahora en relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la explotación. La foto de Emily sonreía desde la mesa lateral. Levanté mi copa hacia su imagen suave. Creo que aprobarías esto, cariño. He aprendido la diferencia entre ser generoso y dejar que se aprovechen de mí. Las olas del océano limpiaban la playa con cada ciclo, arrastrando los restos y dejando arena fresca para las posibilidades del mañana. 6 años de explotación sistemática habían terminado, no con odio ni venganza, sino con preparación meticulosa, proceso legal y el reconocimiento simple de que la bondad requiere también sabiduría. Brian cumpliría con sus pagos, reconstruiría su vida a través del trabajo honesto y, con suerte, aprendería que las relaciones auténticas necesitan reciprocidad, no manipulación. Yo, por mi parte, disfrutaría de mi merecida jubilación, recibiría visitas genuinas de la familia y mantendría el espíritu generoso que Emily siempre había amado, ahora fortalecido por los límites que hacen de la generosidad algo sostenible. La justicia se había cumplido. La paz había regresado. Y por primera vez en años, miraba hacia el mañana con una esperanza intacta. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.